un mal, o sea, no puede concebir el mal. Medidas económicas que no se anunciaron, como bien repasaba recién Wallman, con bombos y platillos en cada una de las conferencias de prensa. Bueno, las anunciadas tampoco se reglamentaron, según me estabas contando. Tampoco salió la resolución para flexibilizar las importaciones de electrónicos, esto que generó tanto ruido por poner en jaque el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Ayer hablábamos con el titular de la Cámara Metalúrgica que nos explicaba que, bueno, que ellos explican el 300.000 puestos de trabajo. 300.000 puestos de trabajo. Toda la metalurgia, todo el complejo metalúrgico, 300.000 puestos de trabajo, que ya había habido 20.000 despidos. ¿Cómo impacta, no? Y digo, el complejo fueguino, como lo estamos definiendo, es un complejo, no tiene muchas aristas. Por un lado, digo, no es una provincia en la que puedes condenar a vivir de la caza y de la pesca, también es injusto y es una brocha muy gorda decir que solo maquila, que solo encaja o guarda en cajas. Pero al mismo tiempo son 3 puntos del PBI y como beneficiarios finales nos encontramos de cara con Rubén Chernahovsky y con Nicky Caputo, que son los que finalmente en una cumbre le pararon esta medida a Federico Sturzenegger, ¿no? Esta es una medida como toda hay data cierta de que efectivamente pasó así. Fue la cumbre de los caputos. La cumbre de los caputos, hubo cumbre de caputismos y en esa cumbre de... ¿Estuvieron los 3 caputos? No, Santi no. Ah, ok. No, los además, Santiago está toda esta semana, prácticamente no estuvo en la Casa Rosada. Bueno, porque eso está todo, digo, lo decíamos recién, está todo mal entre Santiago y Karina y quedó en evidencia a cielo abierto ya ayer con la respuesta del Gordo Dan preguntando por qué no estaba Ropo en una foto que publicó Pareja, el armador de la provincia de Buenos Aires, lo que contabas recién vos, Wallman. Los caputos, bueno, por supuesto, esto... ¿Cuál era la discusión, no? Pues decía, bueno, acá no estamos tocando el régimen de promoción de Tierra del Fuego, acá lo que estamos abriendo es electrónicos. Ayer incluso en el stream Carajo, los jueves hay un continuado, están las 3 anclas, que son los pibes Anker del Ministerio de Economía, los boys de Anker, y luego el programa del Gordo Dan, donde decían, si acá nadie fabrica Play ni se maquila Play, que abran solo para la Play. Claro. Bueno, en definitiva, es muy complejo, hay que discutir el régimen de promoción y de incentivo de Tierra del Fuego, pero no en términos de importaciones o Tierra del Fuego, no esa disyuntiva. De todas maneras, básicamente esto lo frenan 2 jugadores muy pesados de la economía doméstica, como son Nicky Caputo y Rubén Chernahovsky, que no solo maquilan a partir de Newsan y de Mirgor en Tierra del Fuego, sino que también son pesos pesados en el complejo energético, con Central Puerto. Chernahovsky se acaba de comprar Procter & Gamble, todos los productos de consumo masivo. Además tiene una empresa que es de comida, digo, diversificados y en muchos sectores que hasta ahí llega Sturzenegger, porque viene con peleas fuertes, con voluntad política fuerte de pelear con eso que él llama casta, ¿no? Cierto empresariado, Hugo Sigman, el tema de, hoy también salió con otro comunicado sobre las aftosas, una voluntad política que llega hasta chocar. Bueno, en este caso le pusieron un límite a Sturzenegger, con Nicky y con Chernahovsky no, la medida está en pausa. Ahora, ese enfrentamiento que se conoce entre Sturzenegger y Caputo, indudablemente alcanza ribetes, en este caso, muchísimo más graves. Sturzenegger, ¿sabías que Sturzenegger además es poeta, escribe poesía? Sturzenegger es realmente un utópico, un soñador, un hasta revolucionario, esto de no le importa nada a los intereses que va a tocar, nada. No le importa pelearse con Sigman, con Chernahovsky, con Nicky Caputo. Es un elefante en un vaso. Realmente él quiere un mercado absolutamente libre en términos hasta de soñador, ¿no? Y una vez más marcando la voluntad política de Sturzenegger hasta que, bueno, llega al pez gordo. En este caso, Sturzenegger chocó contra el pez gordo y tuvo que poner la medida en pausa. Toda esta discusión se da en paralelo a esto que mencionabas vos, si finalmente lo anuncia o no lo anuncia Adorni, fue un anuncio, Adorni queda parado en todo esto porque es el candidato, pero de todas maneras, tanto la apertura importadora de electrónicos como, ahora vamos a ver qué es esto del superblanqueo, los dólares del colchón, la remonetización, todas estas palabras que dan alrededor de esta medida fantasma de la cual no se conoce nada,
Sí, es cierto, iban a utilizar a Manuel Adorni para el anuncio, para la campaña, lo corren, no se hace, pero en paralelo esto es un anuncio de hace 15 días, se viene trabajando fuerte para poder hacerlo y es una medida que el ministro quiere sacar adelante y el presidente también, y vienen insistiendo, digo, sacándolo del contexto electoral, esta medida existe, se está trabajando. No, eso no está en discusión. Eso y no tenían mucha voluntad de sacarla esta semana. En principio iba a hacer una desregulación total del rol de la agencia recaudadora y del Banco Central para justamente evitar que queden los dedos marcados, como dice el presidente Javier Milei. El primer problema que tuvieron frente a esto es que un decreto no mata ley, entonces con la vigencia de la ley penal cambiaria quedas expuesto. No, pero más allá, digo, vos sacás el decreto, ¿no? Eximiendo, no tenés que declarar, puedes sacar los dólares, gastarlos, todo lo que ellos querían. El decreto te cubre, pero hasta que se vaya este gobierno. Digo, después viene otro gobierno. Cambia las reglas. Claro, no, y baja el decreto y te queda la ley penal cambiaria. Y en todo caso, digo, si alguien quiere reportar una maniobra sospechosa, de todas maneras seguís expuesto a la ley penal cambiaria. Un decreto no te protege de la ley penal cambiaria. Entonces, no iba a ser muy eficiente, no iba a darle la seguridad al ciudadano a pie que no se dejó estafar por el Estado y de mínima evadió impuestos, pero esto de mínima porque hay que ver cómo hizo esa plata también. Bueno, lo cierto es que no iba a resultar seductor, con lo cual eso se bajó. Luego lo que vino, para no perder el contexto electoral, era una modificación sobre cómo se paga ganancias. Finalmente esto de sacar los dólares al colchón iba a terminar siendo una modificación, ya no presentar declaración jurada, esto también son para patrimonios grandes y de grandes ingresos, iban a flexibilizarte justamente esa declaración jurada para poder hablar de los dólares del colchón. Y saltaron todos los estudios a decirle tampoco podés hacer esto porque ahí sí estás modificando un impuesto por decreto y eso tiene que pasar por el Congreso. Tiene muchas dificultades esta medida, que está claro a lo que apunta, a no tener que dejar ningún registro sobre el uso de estos fondos activos que se calculan, ¿no?, en más de 400.000 millones de dólares, donde todos dicen, mirá que de esos 400.000 millones de dólares, el 80%, diciendo benévolos, está en la punta de la pirámide y no son dólares que vayan a comprar lavarropas. Pero apuntan a 10.000 millones de dólares que pueden estar circulando, o que pueden estar, pero de todas maneras, ¿cómo quedás abierto a otros flujos en divisas, no del exterior? Digo, podés funcionar como testaferro y empezar a entrar claro, dólares. Por supuesto. Digo, bueno, vamos a poner aviso clasificado. Busco narco que quiera blanquear en Argentina. Sí, la idea era esa. Busco, digamos, claro, ¿no? busco narco que 100 quiera... personas que blanqueen $100.000, ya está. Bueno, no le está resultando tan fácil al gobierno esa medida que encaró con tanto entusiasmo y que claramente iba a aprovechar el contexto electoral de poder terminarle la letra chica, cosa que no consiguió, fue tratando de emparcharla y como así en la apertura de las importaciones chocó contra Chernahovsky y Nicky Caputo, en este caso chocó contra los mismos estudios jurídicos que le elaboraron la ley bases. Brulló de Funes de Rioja... Ahí Libancusa estuvo lapidario diciéndole ojo con esto porque van todos presos, con lo cual esto, ¿no?, que marcamos, el miedo del funcionario a poner el gancho en una medida que efectivamente después pueda quedar atrapado por la ley penal cambiaria. Triple Click, más rico que un triple de miga.